Capítulo 7. 6 de noviembre de 2095 después de Cristo. Casa principal de los Yotsuba, sala de recepción. Tatsuya, quien había estado mirando fuera de la ventana hasta ahora, de repente regresó a ver a la puerta. Aunque la casa se asemejaba a la casa japonesa tradicional en el exterior, el interior era una simbiosis entre lo oriental y lo occidental. Una descripción apropiada podría ser una mansión estilo japonesa occidental. Las habitaciones también eran puramente japonesas o puramente occidentales. Esta sala de recepción, el salón de audiencias, era de estilo occidental. El tapiz, techo, piso y ventanas, junto con la iluminación y mobiliario eran todos occidentales. La entrada tenía una puerta de madera. Mientras Tatsuya miraba fijamente, un sonido toc, 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 toc llamando a la puerta se hizo presente. Miyuki dijo adelante, mientras seguía sentada en el sofá, y una voz respondió con su permiso mientras la puerta se abría. Vistiendo un delantal sobre un kimono, una sirvienta apareció. De acuerdo a la imagen de la casa, quizás maid habría sido el término más apropiado, pero era difícil pasar de esa impresión absurda. Nota. Aquí utiliza dos términos. Sirvienta, hochuru, la primera vez, y meido, la segunda. Ambas significan lo mismo, aunque la segunda es un término proveniente de Occidente. Esa sirvienta se inclinó profundamente, antes de ponerse a un lado. Un hombre vistiendo un uniforme estaba detrás de ella. Ese hombre era alguien que Tatsuya conocía muy bien. Miyuki se cubrió la boca con una mano. Parecía que se le había abierto por su propia cuenta. Aunque no en el mismo grado que Tatsuya, Miyuki también conocía a este hombre. Mientras este entraba a la habitación, la sirvienta se inclinó nuevamente, antes de salir y cerrar la puerta sin dar explicación alguna. Parece que solo había sido una guía. Ha pasado un tiempo, Tatsuya. En realidad supongo que ha sido solo una semana. Mayor, ¿por qué está? No. Fue llamado por nuestra tía, ¿verdad? Preguntando el motivo, Tatsuya cambió la pregunta por declaración a medio camino. No había motivo para que Kazama visitara a los Yotsuba, así que por el contrario, era obvio que la razón de su presencia se debería a que fue llamado. Así es. Sin embargo, no se me había dicho que tú también vendrías. Mis sinceras disculpas. La que se disculpó fue Miyuki, quien se había puesto de pie el momento en que Kazama entró a la habitación. Kazama simplemente había pronunciado un hecho. No era tan obtuso como para enojarse por un asunto tan trivial. Sabiendo eso, Tatsuya simplemente lo había dejado pasar, pero Miyuki no podía dejar de lado tan fácilmente la torpeza de sus familiares. No es algo de lo que tengan que preocuparse. Kazama y Miyuki no tenían mucha relación entre sí. De hecho, nunca se habían reunido sin que Tatsuya estuviera también presente. Por lo que Kazama, en presencia de un tercero, no era tan abierto con Miyuki como lo era normalmente estando con Tatsuya. Como sea, estando en presencia de Tatsuya todo el tiempo, no podía evitar pensar de ella simplemente como la hermana menor de Tatsuya. Aún así, aunque el número de veces que se habían reunido no eran tantas, ella lo había conocido por primera vez al mismo tiempo que Tatsuya. Su relación con Kazama inicia a partir de los eventos de 3 años atrás. Capítulo 8. 5 de agosto de 2092 después de Cristo. Okinawa, Villa. Para cuando la Guardia Costera y las fuerzas de defensa llegaron a toda prisa, el submarino ya había desaparecido. Sakurai-san echaba humos ante lo increíblemente indignante que fue que no lo hubieran detectado entrando en sus propias aguas territoriales, pero para ser honestos, yo no estaba tan interesada. En lugar de buscar a quien echarle la culpa, simplemente quería descansar un poco. No tanto por una fatiga física, sino por el cansancio mental. La persona a cargo de la Guardia Costera nos pidió que le diéramos un resumen del incidente, pero yo no estaba de ánimos en ese entonces. No solo yo, Oka-sama y Sakurai-san también sentían lo mismo. Le dijimos que si había algo en particular que quisieran saber, podían venir de visita, y regresamos a la villa. Ahora mismo, estoy acostada en mi habitación. Tomé una ducha, pero mi cabeza sigue difusa. Lo que persistía en mi mente como nubes de tormenta en la época de lluvias, era la magia que mi hermano había mostrado. Si no me equivocaba, había modificado directamente la estructura de la información de los objetos y los había descompuesto. Pero si lo recuerdo bien, interferir directamente con las estructuras de información está clasificado entre el rango de más alta dificultad en la magia. Ni siquiera yo podía hacerlo, incluso es posible que Oka-sama o tía fueran incapaces de hacerlo.
Y aún así, esa persona sin siquiera usar un CAD, esa persona, no había sido eliminada como candidato a la sucesión porque carecía de talento mágico. ¿No fue asignado a ser mi escolta debido a que no podía usar magia? Hasta lo que puedo recordar, y como se me había dicho, aparte de la antimagia no sistemática gran dispersión, nunca antes lo había visto usar alguna magia de alto nivel. Porque era incapaz de usar de forma adecuada magia sistemática perteneciente a la magia moderna actual, tomó ventaja de sus grandes habilidades físicas y la habilidad de su antimagia específica para conseguir un puesto entre los Yotsuba. Se supone que esa era la razón por la que mi hermano era mi guardián. No lo entiendo. No lo entiendo en absoluto. Somos familia, hermanos, y aún así no sé absolutamente nada. Incluso el hecho de no saber nada, ni siquiera me había dado cuenta de ello hasta hoy. Estaba consternada. Ahora que lo pienso, este es el primer viaje de verdad que he hecho desde que empecé la secundaria. Me pregunto, ¿fue ayer la primera vez que me escoltó solo en el verdadero sentido de la expresión? Yo tenía 6 años, y él 7. Esa fue la edad en la que mi hermano se convirtió en mi escolta, y en la que empecé a ser escoltada por él. En los siguientes 6 años, mi hermano siempre ha sido mi escolta. Pero es imposible que puedas confiar por completo la protección de una persona que podría ser blanco de secuestros o asaltos a un niño de preparatoria. Ya veo, así que es por eso que no conocía la verdadera valía de esa persona, sus verdaderas aptitudes. Entonces, ¿a quién puedo preguntar para saber quién es esa persona en verdad? ¿Quién lo conoce realmente? ¿Oka-sama? ¿Sakurai-san? ¿O quizás, Oba-sama? Justo cuando encontré una pista para escapar del laberinto de mis pensamientos, o eso pensé, sonó un golpe llamando a la puerta. Atrapada con la guardia baja, me levanté de la cama en apuro, mientras peinaba mi cabello, y pregunté quién era. Lamento molestar tu descanso. El ejército está aquí y les gustaría escuchar sobre el incidente. La voz vacilante de Sakurai-san se escuchó desde el otro lado de la puerta. ¿De mí? Mientras abría la puerta, respondí. No fue muy respetuoso, lo supe mientras lo decía, pero en realidad estaba muy sorprendida. Sí, les dije que Tatsuya-kun y yo podíamos responder cualquier pregunta que pudieran tener, pero... La expresión de Sakurai-san era bastante contrita, aunque no era su culpa. Si actúa de esa manera, soy yo la que va a lamentarse. Comprendo. ¿Están en la sala? Sakurai-san asintió. Le dije que me alistaría y bajaría de inmediato. El soldado que vino a hablar con nosotros se identificó como el capitán Kazama Arunobu. Luego de finalizar su presentación, fue directo al punto. Entonces, ¿descubrieron el submarino por casualidad? Quien descubrió el submarino fue el capitán del bote. Si quiere saber las circunstancias respecto a ello, debería hablar con él. ¿Notaron alguna característica que pudieran identificar su registro? Estaba completamente sumergido. Era imposible distinguir algún particular. Incluso si hubiera salido a la superficie, no sé mucho sobre submarinos. Las preguntas y respuestas fueron intercambiadas entre el capitán y Sakurai-san. Oka-sama parecía contenta con dejarle todo a Sakurai-san, y ya que yo no había estado muy tranquila en ese momento, incluso si estuviera inclinada a responder no había mucho que pudiera añadir de mi parte. Aparentemente fueron disparados torpedos. ¿Tienen alguna idea de por qué fueron atacados? Ninguna en absoluto. Sakurai-san parecía bastante molesta. Había estado insatisfecha con la respuesta del ejército desde un principio, y cuando la pregunta sugirió probablemente ustedes hicieron algo para provocarlos, ¿verdad? Que incluso me hizo sentir ligeramente disgustada, era muy claro que se pondría furiosa. Pienso que están dejando algo de lado. Aún siendo visto por Sakurai-san, el capitán volteó el rostro hacia mi hermano. Probablemente fue un acto, sin algún significado profundo en ello. Un nuevo rumbo, para poder aliviar la terrible atmósfera entre esos dos. Para no dejar testigos, es posible deducir que tal vez trataban de secuestrarnos. La respuesta de mi hermano, sin embargo, fue más allá de simplemente aclarar cualquier descontento. ¿Secuestrar? El capitán mostró una expresión de sorpresa, intrigado y, al mismo tiempo, impulsando a mi hermano a que explicase aún más. Los torpedos que fueron disparados a nuestro crucero fueron torpedos espuma. Oh. ¿Torpedos espuma? Torpedos que producen espuma, supongo. Quiere decir que producen espuma. ¿Torpedos espuma? ¿Qué son? Justo cuando volteaba mi cabeza, Sakurai-san le hizo esa pregunta a mi hermano en mi lugar. La razón por la que no se la hizo al capitán seguramente se debió a que aún no se le había pasado el enojo.
La cabeza del torpedo está llena de químicos diseñados para producir grandes cantidades de espuma en una reacción sostenida. En esas aguas llenas de espuma, los propulsores habrían sido inútiles. Un navío con un centro de gravedad alto como el nuestro habría sido anulado. Al hacerlo, el objetivo queda atrapado y la tripulación puede ser capturada bajo el amague de un accidente. ¿Por qué piensas eso? El capitán miraba a mi hermano con gran interés. Yo simplemente estaba sorprendida de que supiera esas cosas. Las comunicaciones del crucero habían sido interferidas. Hacer eso es siempre fundamental si se intenta falsear un accidente. Que se diera cuenta de que nuestras comunicaciones habían sido deshabilitadas en una situación así me sorprendió aún más. Lo siento, pero deducir su armamento basado solo en eso es un argumento bastante débil en mi opinión. Naturalmente, no hice aquel juicio basado solo en eso. ¿Tienes más evidencia? Sí. ¿Y eso es? Me niego a responder. Al ser contestado sin duda alguna, el capitán no pudo encontrar algo que decir. No, incluso Sakurai-san y yo nos quedamos sin habla. ¿Necesita evidencia? No, no es necesario. Ante el implacable ritmo de mi hermano, el capitán pareció haber quedado levemente sin saber qué hacer. Capitán, ¿podríamos terminar esto pronto? No creo que haya algo más que podamos decir que pudiera ser de ayuda. Oka-sama, quien hasta ahora había permanecido en silencio salvo su presentación anterior, de repente habló en tono cansado. Un tono cansado, y aún así difícil de resistir. El capitán reconoció de inmediato aquel aire de despido. Es suficiente. Les agradecemos por su cooperación. Diciendo eso, se puso de pie y se despidió. Mi hermano y yo llevamos al capitán y a sus subordinados afuera. Un automóvil estaba parqueado en los exteriores, y junto a él, dos soldados bastante robustos estaban de pie atentos. Uno de ellos, luego de ver a mi hermano, abrió completamente los ojos con sorpresa. También lo recordaba. Era el soldado malo de ayer, uno de los Left-Bloods, ya veo. Al ver la mirada de asombro del soldado, el capitán Kazama asintió comprendiendo. ¿Tú eres el chico que noqueó a Joe? Ante las palabras del capitán, me puse en guardia por reflejo. Sin embargo, al ver al capitán riendo alegremente, no parecía que guardara algún rencor o algo parecido. Mi hermano no reaccionó en absoluto. Dominar la técnica Ura-ate a tan joven edad, de verdad eres muy talentoso. A pesar de ser examinado de pies a cabeza, mi hermano no mostró ni un ápice de disconformidad. Pero, ¿qué es este Ura-ate? Nota. Ura-ate no tiene una traducción propia. Significa golpear el lado oculto, opuesto, reverso de algo. En este caso, golpear el cuerpo en el interior desde el exterior. Es un término bastante avanzado, soldado de primera clase Igaki. Nota. Soldado de primera clase es un rango de la Marina de los Estados Unidos, lance corporal o LCPL, un rango debajo de cabo. La diferencia con los soldados rasos es que los soldados de primera clase llevan ese título distintivo en base a su antigüedad y reconocimiento a su desempeño. El siguiente rango para ambos es el de cabo, así que no es necesario ser soldado de primera clase para pasar a cabo. Cuando su nombre fue gritado en tan alta voz, el soldado malo de ayer tembló y se crispó. Bajo la dura mirada del capitán, corrió hasta ponerse frente a él. El capitán miró al hombre mientras éste saludaba y se ponía en posición de firmes. Luego volteó a ver a mi hermano, y se inclinó. Mi subordinado actuó de forma muy irrespetuosa con ustedes ayer. Les ofrezco mis disculpas. Ante esta vista completamente inesperada, me quedé sin habla. Con sus brazos tras la espalda, piernas separadas y cabeza levemente inclinada, se trataba de una inclinación bastante pobre desde el punto de vista de la cortesía en público, pero para un soldado tosco como el capitán disculparse con tanta dignidad ante un niño como mi hermano fue algo demasiado sobrecogedor. Yo soy el soldado de primera clase Igaki Joseph. Lamento mucho mi comportamiento inadecuado de ayer. A continuación del capitán, completamente distinto de ayer, el soldado de primera clase Igaki pronunció tensamente aquellas palabras mientras se inclinaba profundamente. Parece que en realidad no era un tipo malo. Además, parecía estar bastante aterrado del capitán. Acepto sus disculpas. En el transcurso de una respiración, mi hermano respondió. Muchas gracias. Yo tampoco tenía alguna objeción. Tampoco había tratado de hablar en primer lugar. Seguido por el soldado de primera clase Igaki, el capitán Kazama se dirigió al descapotable grande, y se detuvo a 3 pasos volteando a ver. Shiba Tatsuya-kun, ¿verdad?
Por el momento me encuentro en servicio como instructor de un escuadrón aerotransportado de magos en la base ONA. Si estás libre, ven a visitarnos algún momento. Estoy seguro que hallarás algo que te interesará. El capitán Kazama dijo esas palabras de despedida y, sin esperar una respuesta, se subió al vehículo. Capítulo 9. 6 de agosto de 2092 después de Cristo. Okinawa, Villa Base ONA de la Fuerza Aérea. A la mañana de nuestro tercer día de vacaciones, una tormenta empezaba a acercarse. Los cielos estaban nublados, y soplaban fuertes vientos. Parecía una tormenta tropical acercándose desde los mares del este. Aparentemente para cuando llegue aquí no tendrá la fuerza de un tifón, pero por lo que se ve sería algo muy cercano a eso. Cada canal aconsejaba que lo mejor era evitar los deportes marinos, pero no creo que alguien estuviera de humor para ir a la playa en este clima. Ir en bote obviamente no era una opción. Estaríamos aquí por 2 semanas, así que no era necesario exagerar solo por unos pocos días. ¿Cuáles son sus planes para hoy? Mientras le pasaba el pan recientemente horneado a Oka-sama, Sakurai-san hizo dicha pregunta. En un día así incluso salir de compras sería. Inclinando levemente la cabeza a un lado, Oka-sama susurró para sí misma. Al hacer ese gesto casi pareció ser una niña pequeña en términos de lindura. Fue apenas un instante, pero de verdad pareció ser realmente joven. ¿Qué sería bueno hacer? Al ser respondida con una pregunta, Sakurai-san también dejó de comer e inclinó la cabeza. También se vio realmente joven, pero a diferencia de Oka-sama, Sakurai-san daba más la vibra de una One-san, aunque por supuesto, Oka-sama era mucho mayor en términos de edad. Es verdad, ¿qué tal si vamos a ver la danza Ryukyu? Nota. Danza Ryukyu es un conjunto de 4 danzas propias de la prefectura de Okinawa. Mientras decía eso, Sakurai-san volteó hacia el monitor montado en la pared. Operando con destreza el control remoto, seleccionó una guía de las actuaciones Ryukyu. Parece que también se puede probar los vestidos tradicionales. Se ve interesante. ¿Qué te parece, Miyuki-san? Yo también pienso que se ve bastante bien. Prepararé un vehículo. Aunque hay un problema. Al ver que Oka-sama y yo dimos el visto bueno, Sakurai-san se mostró más bien sombría. El evento es solo para mujeres. Ah, es verdad. Ciertamente decía eso en la parte inferior del video. Entonces, Annie, ya veo. Oka-sama había despedazado su tostada en pedazos pequeños, y se los llevaba a la boca uno por uno. Tatsuya, puedes ser libre por hoy. Entendido. Ayer recibiste una invitación a la base de parte del capitán, ¿correcto? Esta sería una buena oportunidad para ir de visita. Incluso podría ser invitado a unirte a su entrenamiento. Comprendo. Puedes ser libre, fue lo que Oka-sama había dicho, pero terminó dándole órdenes después de todo. Sin mostrar molestia o algo parecido, mi hermano simplemente lo aceptó con su cara de póker. Igual que siempre. Oka-sama. ¿Por qué hice algo así? No lo sé. Yo también, podría, ir junto con Ni-san. Mis labios, lengua, y cuerdas vocales se esforzaron al máximo cuando dije una cosa así. El motivo por el que tartamudeé al pronunciar Ni-san seguramente se debió a que siempre lo he estado llamando a Ni o esa persona todo el tiempo. No es como si estuviera nerviosa, o algo por el estilo. Miyuki-san. Yo misma pensé que eso fue abrupto. Como era de esperar, Oka-sama me lanzó una mirada bastante inquisidora. Qué incómodo. Yo también estoy interesada en qué clase de entrenamiento hacen los magos que van al ejército, y, como la ama creo que debería saber más sobre las habilidades de mi guardián. Ya veo, muy admirable. Decir la palabra ama requirió superar una gran resistencia. Como sea, me quedé de pie ahí rogando porque Oka-sama creyera mis excusas desesperadas. Por alguna razón, me siento bastante culpable, pero, no tenía intenciones de mentir. Ya sea mentir o no, ni siquiera conocía mis verdaderos sentimientos. Tatsuya, lo acabas de escuchar. Serás acompañado por Miyuki-san en tu visita a la base. Sí. Además, ten sola una cosa en mente. En público, no uses honoríficos o algo similar cuando se trate de Miyuki-san. En lugar de Ohou-sama, simplemente Miyuki bastará. Acciones que puedan revelar que Miyuki-san es una candidata a la sucesión de los Yotsuba quedan prohibidas. Entendido. Esta vez, hubo una leve pausa antes de que mi hermano asintiera. No solo fue mi hermano quien experimentó confusión. Yo estaba en un estado supremo de asombro vergonzoso. La parte acerca de candidata entró por una oreja y salió por la otra, y en su lugar, mi mente estaba llena de escenas en las que mi hermano me llamaba Miyuki.
No malinterpretes. Esto es simplemente conveniente para despistar a cualquier extraño que pudiera estar observando. No existe cambio alguno en la relación entre Miyuki-san y tú. Ante las palabras de Oka-sama, que produjeron una sensación de incomodidad, mi hermano simplemente respondió como usted ordene. Aunque estamos de vacaciones, nuestros anfitriones se encuentran trabajando en una institución del Estado. Para no ser maleducados y disminuir la exposición, yo me puse un cardigan resistente a los rayos ultravioleta sobre un modesto vestido de manga corta, mientras que mi hermano vestía una camisa polo de manga corta bajo su chaqueta de verano con unos pantalones hasta la altura del tobillo cuando fuimos a visitar al capitán Kazama a la base. Yo soy Sanada del Departamento de Desarrollo de Armas de las Fuerzas de Defensa. El soldado que nos dio la bienvenida cuando llegamos se presentó a sí mismo. Aparentemente su rango era teniente. Al escuchar eso, mi hermano pareció quedar bastante sorprendido. Porque es que, cuando está con otras personas, muestra una variedad tan amplia de expresiones. ¿Algún problema? No, simplemente no esperaba que fuésemos guiados por un oficial. Además, pensé que esta era una base de la Fuerza Aérea. Nota. A diferencia de la nota errónea en BT, teniente primero, sí es un rango de la Fuerza Aérea en Japón. El Departamento de Desarrollo de Armas es parte del ejército en conjunto, y no de la Fuerza Aérea. Al escuchar las palabras de mi hermano, las comisuras de la boca de Sanada-san se doblaron. Parecía que le habíamos agradado. Parece que tienes algo de familiaridad con el ejército, ¿no es así? Mi maestro en artes marciales estuvo alguna vez en el ejército. Ah, ya veo, bueno, la razón por la que un oficial de tecnología del ejército está en una base de la Fuerza Aérea se debe a que mi especialidad es bastante única, y nos falta personal en esa área aquí. La razón por la que su guía no le fue asignada a un suboficial es, porque te estábamos esperando, supongo. El teniente Sanada sonrió afablemente mientras hablaba. No era particularmente apuesto, pero sus rasgos tenían cierto encanto que podrían tranquilizar a cualquiera. Sin embargo, por alguna razón, mi hermano pareció ponerse en guardia al ver esa sonrisa. Sanada-san nos llevó a un gimnasio de techo alto. Por gimnasio me refiero a que esa fue la impresión más cercana que tuve de ello, y es posible que tuviera un nombre completamente distinto. Desde el techo, probablemente de unos 5 pisos de altura, colgaban un gran número de cuerdas por las que trepaban muchos soldados hasta el techo y luego saltaban. No llevaban puestos paracaídas. Incluso era dudoso que un paracaídas pudiera hacer algo a esa altura, pero ganarse fracturas sería el menor de sus problemas. Esta técnica es magia sistemática de aceleración, desaceleración, ¿verdad? Había unas 50 personas. Todos los soldados que iban y saltaban de las cuerdas eran magos. El nivel de esta habilidad no era particularmente alto, pero era bastante improbable que eso fuera todo lo que les enseñaban a los magos en esta base. Para que tantos magos estuvieran en una sola base regional, esta de verdad es la línea fronteriza. También puedo ver al soldado malo, al soldado de primera clase Igaki. Así que esa persona también era un mago, el capitán Kazama nos estaba esperando. Puedo comprender que supiera que vendríamos basados en que haya enviado a Sanada-san a recogernos, pero no creí que iría tan lejos como para dejar la supervisión del entrenamiento a un subordinado mientras nos esperaba. No nos había estado esperando, esperaba a mi hermano. Venir tan pronto, ¿puedo interpretar esto como un interés en el ejército? Con una sonrisa patosa sobre su rostro de facciones duras, el capitán Kazama habló con mi hermano. Tengo cierto interés. No obstante, no he decidido si quiero convertirme en soldado o no. Bien, eso es de esperar. Todavía estás en secundaria, ¿correcto? Su forma de hablar era diferente a la de ayer, sentí que tenía motivos ocultos, aunque eso podría ser un poco duro de mi parte. Apenas ingresé a secundaria. Deberías tener unos 12, no, 13, ¿correcto? Aunque eres un muchacho bastante tranquilo. Tengo 13. Ante la pregunta del capitán, mi hermano dio una respuesta segura. No pude evitar sentir una sensación de sorpresa, pero de inmediato aplaqué mis creencias fuera de lugar. Mi hermano era un estudiante de honor. No solo en primaria, sino también en la secundaria a la que acababa de ingresar. En todo lo que no estuviera relacionado con la magia era un prodigio asombroso. No podía decirse que fuera sociable, incluso como cumplido, pero había sido de ayuda en varias situaciones con compañeros de clase y estudiantes de años menores, e incluso una vez con un profesor. Si hubiera nacido en una familia sin relación con la magia. Si no hubiera sido el sobrino de la líder del clan Yotsuba. Si no fuera hijo de Oka-sama.
Si no fuera mi hermano. No tiene sentido pensar en esto, ¿verdad? Es lo mismo que pensar, ¿qué tal si no tuviera la sangre de Miya Yotsuba dentro de mí? Aunque me distraje, en cierto punto, fue preguntado si gustaría participar en el entrenamiento de trepar por la cuerda. Obviamente no a mí, sino a mi hermano. No, no soy tan bueno con la magia. Al escuchar referirse a sí mismo como yo, mi espalda se estremeció. ¿Fue esa una advertencia de parte de Oka-sama para parecer normal? Nota. Tatsuya rara vez usa Boku-yo, cuando se refiere a sí mismo. ¿De verdad le queda bien? No, espera, ese no es el punto. Esto, acerca de Niri-san. De nuevo, esa fuerte aversión cuando trataba de decir Niri-san. ¿Por qué? Cuando es un hecho indiscutible que esta persona es mi hermano. ¿Cómo supe que era un mago? Pero paralizarse en un lugar así sería demasiado extraño. Más que eso, esto es importante para mí. Normalmente, mi hermano no lleva un kad. Por supuesto, tampoco lleva ayudas tradicionales como talismanes o Vajra. Nota. Vajra o Gongo Uso, es una arma mítica en el budismo e hinduismo. Oka-sama y yo llevábamos terminales kad en forma de móviles, así que durante estos 4 días, la única que se vistió de forma llamativa y podía ser distinguida como mago debería ser Sakurai-san. No puede ser, estamos siendo observados. De alguna manera, supongo. El capitán Kazama pareció estar sorprendido cuando le hice una pregunta, y con una expresión seria ofreció una respuesta que definitivamente no parecía ser seria. De alguna manera, ¿qué diablos es eso? Está tratando de evitar la pregunta. No es como si tratase de ocultar algo. Frente a esa sincronía, como si me hubiera leído la mente, mi rostro se tensó. Habiendo visto centenares de magos, creo que ahora puedo leer la atmósfera a su alrededor. Ya sean magos o no. Sean fuertes o débiles. Esto no va bien, creí que podía evitar que la incomodidad se mostrase en mi expresión. Por cierto, ¿por qué harías una pregunta así? ¿O no? Mi reacción sensible hizo que se levantaran las sospechas. Aunque Oka-sama me había dicho que guardara mi relación con los Yotsuba en secreto. Lo siento, mi hermana siempre ha sido algo sensible respecto a mi pobre desempeño con la magia, ella está más nerviosa que de costumbre. Para mí, quien había perdido la concentración y no sabía qué hacer a continuación, mi hermano se convirtió en mi escudo. ¿De verdad? No, es una buena hermana menor. Muchas gracias. Es mi orgullo. Ja, ja. Se llevan tan bien que hasta me dan celos. Solo pude escuchar un tinte de sarcasmo en sus palabras. Pero mi hermano no tenía tales intenciones. Simplemente me había ayudado porque me había metido en problemas. No soy tan retorcida como para no comprender eso. Pero, ¿por qué está tan preocupado? Aunque mi lucha por hallar una respuesta no era de su incumbencia como guardián. Aunque mantener el secreto que guardaban los Yotsuba no era de beneficio para mi hermano. Aunque solo yo sería regañada. Entonces, ¿por qué me cubriría como cualquier hermano normal haría, como un hermano mayor protege a su hermana menor? Capítulo 10. 6 de noviembre de 2095 después de Cristo. Casa principal de los Yotsuba. Sala de recepción. Aún así, ha sido un enigma mucho más grande de lo esperado. En su conversación con Tatsuya, Kazama soltó una frase aparentemente sin contexto y aún así Miyuki la receptó de inmediato. ¿Entendiste eso? ¿Quién crees que soy? Tatsuya, asintiendo levemente con una sonrisa mordaz, expresó sus disculpas a Kazama. No me había dado cuenta hasta que fui invitado a este lugar, pero a diferencia de los hospitales de campo en las líneas del frente, pocas veces he sentido el aroma de la muerte tan densamente antes. Ante la evaluación directa de Kazama, Miyuki alzó las cejas de forma involuntaria. Frente a este cambio, probablemente inconsciente, en la expresión de su hermana, Tatsuya pensó no es para menos. Eso se debe a que este es el lugar del infame cuarto instituto. El lugar del mortal cuarto instituto de desarrollo de habilidades mágicas, ¿eh? Con solo ver el edificio aquí ahora, no es posible deducirlo. Durante el surgimiento de la magia moderna, al igual que en otros países desarrollados, varios institutos de investigación y desarrollo se establecieron para tratar con los magos. 10 institutos de investigación fueron establecidos, y ahora la mitad de ellos seguía en operaciones. La otra mitad, a la vez que los derechos de los magos empezaron a instituirse, fueron cerrados uno por uno debido a investigaciones inhumanas entre otros motivos. Entre estos se encuentra el instituto cuya investigación, según rumores, ha hecho caso omiso de la vida humana y el ser humano en sí. El cuarto instituto de desarrollo mágico, o el cuarto instituto.
Debido a la confidencialidad alrededor del cuarto instituto y de su investigación, ni siquiera su ubicación había sido desclasificada, solo un anuncio de que había sido clausurado. El centro del antiguo cuarto instituto estaba localizado justo en el subsuelo de la casa principal Yotsuba. Los productos del cuarto instituto, los magos que desarrollaron, fueron designados solo con el número 4, los Yotsuba. Magos con el carácter 4, en su apellido, aparte de los Yotsuba, eran conocidos por incluir a los Yomoshi Oudou y Watanuki. Pero ellos no están conectados con los 10 clanes maestros y 18 familias auxiliares. Todas las instalaciones de investigación se encuentran en el subsuelo después de todo. No solo esta casa, sino todas las casas de esta villa son ubicaciones disfrazadas de las instalaciones del cuarto instituto. Así parece. La primera vez que supe aquello fue hace 10 años. También quedé bastante conmocionado. Bueno, las instalaciones sobre la superficie siguen siendo utilizadas para probar el desempeño de un mago, y el gimnasio de artes marciales tiene bastante uso. El aroma de muerte que el mayor sigue percibiendo, muy probablemente sean los cuerpos de los magos que no lograron pasar los requerimientos. Y de esa forma son formados los guardianes de los Yotsuba, literalmente lado a lado con la muerte. Ya veo, así que es por eso que su gente necesita tan poco entrenamiento luego de unirse al ejército. Incluso los niños son formidables. La primera vez que Miyuki escuchó aquello, en verdad se había tapado los oídos. Ahora, era capaz de enfrentar la verdad. Pero incluso ahora, el dolor corriendo a través de su pecho no había desaparecido. Nunca sería capaz de acostumbrarse a este dolor. Ella misma deseaba que jamás llegue el día en que pudiera simplemente aceptar tal dolor. Capítulo 11. 6 de agosto de 2092 después de Cristo. Okinawa, base ONA de la Fuerza Aérea. Poco después que nuestra visita empezara, el entremetimiento en las cuerdas había terminado. Después del entrenamiento en las cuerdas seguía práctica de lucha. Podría ser de interés para las personas con cierta familiaridad por las artes marciales, pero para alguien como yo que ni siquiera sabía la diferencia entre Kenpo y Karate, aquello me aburrió bastante rápido. A este paso, con nosotros tan solo de espectadores, no había forma de que fuera capaz de entender las verdaderas habilidades de mi hermano. Tal vez podría decir que tengo que irme antes. No está bien. Se supone que no puedo separarme de mi hermano, y además si lo hiciera iría contra el propósito de haber venido aquí de todas formas. Sin mencionar que sería demasiado maleducado de mi parte. Sería bueno si de alguna forma fuera posible hacer que esa persona se uniese al entrenamiento. Es imposible que haya podido leer mis pensamientos. Shiba-kun, solo ver es bastante aburrido, ¿verdad? ¿Quisieras practicar un poco? Con esa invitación de parte del capitán Kazama, esa persona regresó a verme. Puede ser, después de todo hemos venido hasta aquí. Justo ahora, que estuviera aburrida, podría ser que vio a través de mí. Sonrojo, la sangre subió de golpe a mi cabeza. Qué malo, qué malo, qué malo. ¿Por qué tuvo que darse cuenta de algo que en verdad no tenía que darse cuenta? Esa persona no hizo más que mostrar una leve sonrisa y aún así estás aquí con tu pequeña rabieta, me regañó mi voz interna. Pero mis sentimientos seguían acusándolo. Ni-san, tú deberías al menos darme una razón para enojarme contigo. Incluso en mi monólogo, la sensación incómoda de resistencia al llamarlo Ni-san no había desaparecido por completo. Además, hablando con toda honestidad, ese término había sido más que apropiado para dirigirme a él, o debería serlo. Entonces, ¿por qué? Parece que todavía no puedo comprender a mi propio corazón. El compañero de práctica designado para mi hermano fue un sargento de constitución media seguramente terminado sus 20s o empezando sus 30 y tantos. Shiba-kun, no hay necesidad de contenerse. Antes, cuando era un estudiante, las habilidades de boxeo del sargento Toguchi estaban en el nivel de los torneos nacionales. Incluso sin magia, era tan bueno como para estar en las nacionales. Deslizándose sobre los dedos de los pies sin adelantarse, disminuyendo la distancia en pequeños incrementos, su postura se sentía más a la del karate que a la del boxeo. Me pregunto si se trata de algún estilo de boxeo propio de Okinawa. ¿O se trata de uno de la Fuerza Aérea? Mientras estaba distraída por tales cavilaciones, el encuentro había terminado en un instante. El tiempo que toma procesar un pensamiento. En ese único momento, mi hermano extendió su brazo derecho. Esa fue una imagen deducida. Lo que en realidad vi fue a mi hermano, de alguna forma, apareciendo rápidamente cerca del sargento Toguchi, con su brazo derecho extendido.
El sargento cayó sobre sus rodillas sin hacer sonido alguno, de alguna forma salvándose de caer más que eso. Toguchi. Uno de los soldados espectadores se acercó rápidamente, y procedió a darle, creo, primeros auxilios al sudoroso sargento. Y aún de pie estaba él, mi hermano, inclinándose levemente. A pesar de que su rostro no mostraba respeto por el oponente que había derrotado, también daba la impresión de que, de alguna forma, estaba haciendo alarde de su victoria. Oh vaya. A mi lado, el capitán Kazama comentaba en voz baja. El teniente Sanada se quedó sin habla, mirando con los ojos bien abiertos. Cabo Aebaru. A sus órdenes. Ante la llamada del capitán, un soldado bastante animado aparentemente en medio de sus 20 dio un paso al frente. El hombre era algo más delgado que el sargento, pero no daba la impresión de fragilidad o algo parecido. Tenía la imagen de un cuchillo forjado a través de fuego y agua, martillado y afilado, hasta que todo lo innecesario fue eliminado y toda impureza fuera removida. Simplemente afilado. Ni siquiera pienses en contenerte. Ahora ve. Sí, señor. Simultáneamente con su respuesta, el cabo Aebaru se lanzó sobre mi hermano. Eso es demente. Es imposible que puedas hacer que un soldado que ha pelado en las líneas del frente se enfrente con un chico de 13 años. Tratando de gritar deténganse. Abrí mi boca. Pero las palabras nunca salieron, susurros de admiración se pudieron escuchar por todos lados de parte del público presente. Esa persona esquivó la arremetida del cabo sin siquiera mostrar señales de estar en peligro. Puñetes y patadas lanzados a una velocidad cegadora, estaban siendo interceptados por una rapidez aún mayor. No por un poco, sino por un margen bastante grande. Parece que ha peleado verdaderas batallas antes. Ese intervalo es el margen que permites en caso que el oponente esté planeando algo. Así parece. Ni siquiera comprendí la mitad de la conversación entre el capitán y el teniente, pero incluso mis ojos novatos pudieron percibir que mi hermano tenía la ventaja. Era imposible malentender la expresión del cabo. Incluso cuando atacaba, estaba desesperado. Ah. Esa persona contraatacó. Pero el cabo tampoco se quedaba atrás. Después de interceptar los puñetes derecho, izquierdo de mi hermano, desde un flanco expuesto, un contraataque. Casi cerré los ojos involuntariamente, pero parte de mi ser me dijo tranquilamente que no era necesario. Es imposible que esa persona fuera derrotada por ataques de este calibre. El momento que parecía que el cabo había atrapado a mi hermano, este ya había esquivado por un lado del cabo. La mano derecha de esa persona se extendió, y agarró la manga derecha del cabo cerca de la parte superior de codo. Tirando de él, mi hermano detuvo su movimiento al mismo tiempo que daba la vuelta al cabo Aebaru para que su costado quedara expuesto. Sin sonido alguno, mi hermano golpeó con su codo derecho. Con un gruñido de dolor, el cabo se tambaleó 2 y 3 pasos. El grito del capitán de es suficiente. Fue la señal para detenerse. Ahora recibiendo tratamiento, el cabo Aebaru daba un apretón de manos a esa persona, mientras que los demás se acercaban a ellos. Cuando los elogios disminuyeron, el capitán se abrió paso entre la multitud. Al poco tiempo de eso caminé atrás del capitán. Ganar contra el cabo Aebaru es una hazaña bastante grande. Él es uno de los más fuertes en la unidad, ¿sabías? Quien dijo eso fue el teniente Sanada. En verdad no esperaba este grado de habilidad. ¿Recibiste alguna forma de entrenamiento especial? El capitán examinó cuidadosamente a mi hermano con mirada inquisidora. No, nada especial en ese sentido. En términos de mi fuerza, existe un dojo en la casa de nuestra madre, y yo entreno ahí. Oh. Aunque no parecía completamente satisfecho, el capitán asintió, pareciendo decir no ahondaré más en ello por ahora. Pero a este paso, el honor del cuerpo aerotransportado de Ona quedará aplastado, ¿darías tu consentimiento para una lucha más? En lugar de inmiscuirse más, el capitán dijo algo bastante egoísta. Quien había invitado a mi hermano a participar fue el mismo capitán. Y aún así, ahora que sus hombres habían sido derrotados fue y dijo algo como perder el honor. Diciendo que debería tener un encuentro de una forma tan egoísta, ¿qué tan lejos va a ir esto? Traté de rechazar amablemente la oferta del capitán. Ya que mi hermano es mi escolta, tenía el derecho de rechazar eso. Fue lo que pensé. Permítame por favor. Pero fue un poco lenta. Interrumpiéndome, una voz que conocía se hizo presente. Era una voz que había escuchado recientemente. Soldado de primera clase Igaki, si es por venganza, tendré que rechazarlo. No es por venganza, es por reivindicación. ¿Y cómo es eso distinto? Es exactamente lo mismo.
Pensar que no era un tipo tan malo, fue mi error. Shiba-kun, es como lo acabas de escuchar. ¿Estás dispuesto a tener un encuentro con él? El soldado de primera clase Igaki todavía es joven, pero tiene tanta experiencia como Aebaru. Rechazar una oferta así sería lo más razonable, no había nada bueno en aceptarla. Acepto. Contrario a mis pensamientos, esa persona fue y dio su consentimiento al capitán. El soldado de primera clase Igaki se agachó levemente, levantando ambas manos, y aparentemente muy cuidadoso frente a esa persona. A pesar de doblarse un poco, el soldado de primera clase seguía siendo más alto que mi hermano. Se veía como un niño que estaba a punto de ser atacado por un oso, esa era la impresión que daba dicha escena. Solo de verlo parece que quedará aplastado por la presión, pero esa persona simplemente se movía de izquierda a derecha, balanceándose sobre su pie izquierdo y luego sobre el derecho, observando sin prisa a su oponente que esperaba una oportunidad. Aquella atmósfera volátil, bajo la cual era difícil respirar, no duró por mucho. El cuerpo del soldado de primera clase Igaki pareció hincharse por un momento. Al próximo instante, su cuerpo se convirtió en una bola de cañón y se dirigió a toda velocidad hacia mi hermano. ¡Qué rápido! Con un gran salto, mi hermano esquivó la arremetida, pero su postura se abrió. Rápido como el relámpago, el soldado de primera clase atacó de nuevo. Rodando por el suelo, esa persona de alguna forma logró evitar la fuerte entrada. Yo me quedé absolutamente atónita ante la rapidez del soldado de primera clase Igaki. Pero era imposible que incluso algo así hiciera que una candidata a la sucesión a uno de los 10 clanes maestros, los Yotsuba, mostrase una expresión de sorpresa. No es absolutamente cobarde usar magia. Arremetí contra el capitán Kazama. Ni siquiera había notado cuando había activado su K. Había sido muy bien disimulado. Pero que estuviera usando magia en sí no era algo que podía ocultarse. La rapidez del soldado de primera clase Igaki ahora mismo está siendo impulsada por magia de autoaceleración. Ante mi protesta, el capitán Kazama simplemente volteó la cabeza y me miró. La respuesta vino desde la dirección a la que el capitán seguía mirando a medias. «Detente, Miyuki». Las palabras de mi hermano fueron un doble shock para mí. Annie me había dado una orden. Annie me había llamado Miyuki. Nunca se estableció la regla de no usar magia aquí. Mi hermano simplemente dijo eso. Dirigirse a mí sin un título, llamándome Miyuki sin honoríficos, aunque todo fue de acuerdo a las instrucciones de Okasama, la decisión de regañarme en sí fue completamente de mi hermano. Mi hermano, por su propia voluntad, reprendió mis simples ilusiones. Frente a eso, más que sentir ira o resistencia, una extraña sensación de adormecimiento, de hormigueo nació dentro de mi corazón. Igaki, acércate con cuidado. A mi lado, el hasta ahora callado capitán Kazama dio órdenes. Como si me hubieran despertado, me di cuenta. La atmósfera alrededor de mi hermano había cambiado de color. Se sintió como si la luz estuviera apagándose. Obviamente era una ilusión. Mi hermano exudaba tanta presión que cualquier observador habría sentido como si su campo visual se hubiese contraído. Mi hermano cambió de postura. Con su palma derecha frente al oponente, extendió bien su brazo derecho. Su mano izquierda soportaba su codo derecho. Es esta la posición para la magia no sistemática de mi hermano. Los músculos de todo el cuerpo del soldado de primera clase Igaki parecieron inflarse una vez más. Esta vez, justo cuando mi hermano debió haber salido de su camino con ambos pies, en ese instante, desde la mano derecha de mi hermano, un torrente de Sion fue lanzado hacia el frente. La ola de Sion viajó rápidamente a través del cuerpo del soldado Igaki, y mientras lo hacía, su embestida se hizo más lenta en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo lo pensé? Gran demolición. La tormenta implacable de partículas Sion sometió a la fuerza la magia de autoaceleración aplicada al cuerpo, y al mismo tiempo desestabilizó la conexión entre la mente y el cuerpo. Contra una persona lo suficientemente hábil como para controlar su cuerpo, no a través de impulsos nerviosos, sino más bien a través de su consciencia, la descarga de Sion externos provocaba una confusión aún mayor. Era casi como si el soldado de primera clase Igaki se hubiera olvidado de cómo embestir. Mientras este se lanzaba indefenso hacia mi hermano, este último simplemente se movió a un lado y lanzó un golpe. Con su cuerpo corpulento, dando una voltereta completa, cayó lejos de una forma bastante cómica. Mi hermano caminó hasta el soldado Igaki, que estaba tumbado sobre el suelo mirando al techo. El soldado simplemente se quedó acostado ahí con su enorme pecho subiendo y bajando, sin mostrar señales de levantarse.
Extendiendo su mano derecha, mi hermano no mostró emoción alguna. No me digan que es una trampa. Esa fui yo pensando demasiado. A pesar de la diferencia en peso, el soldado Igaki fue capaz de alarse y ponerse de pie sin arrastrar a mi hermano hasta el suelo. Perdí. Completamente. Ahora comprendo bien que el incidente anteayer no fui solo yo siendo atrapado con la guardia baja. No estaba hablando en voz tan alta, pero por alguna razón pude escuchar claramente las palabras del soldado de primera clase Igaki. Permíteme presentarme de nuevo. Yo soy el soldado de primera clase Joseph Igaki perteneciente al equipo aerotransportado de ONA, del Cuerpo Sakishima de Defensa Aérea, de la Fuerza Aérea en Okinawa. ¿Podrías decirme tu nombre? Yo soy Shiba Tatsuya. Oh, Tatsuya. Simplemente llámame Joe. ¿Vas a quedarte un tiempo más en Okinawa? Si alguna vez te aburres, llámame. Aunque no lo parezca, conozco a bastante gente por aquí. Ya es suficiente, Joe. Todavía estamos a mitad del entrenamiento. El capitán Kazama dijo eso mientras reía, y reaccionado como si hubiera sido asustado, el soldado de primera clase Igaki se colocó en posición de firmes. Así que es un subalterno que es tratado de manera bastante afectiva. Supongo que eso significa que confían en él. Tener que cambiar de opinión una y otra vez respecto a este sujeto está empezando a ser un dolor de cabeza. En primer lugar, no es como si fuera alguien con quien me encontrase a menudo, y ya que es alguien a quien probablemente no vuelva a ver, no debería importarme realmente qué clase de sujeto es él. Lamento haberte pedido tanto. Gracias a eso, parece que algunos de mis subalternos lo han pasado bastante duro también. ¿Nos acompañarías a tomar una taza de té? También me gustaría preguntar acerca de ese Toate de hace un momento. Toate, probablemente se refiere a la magia no sistemática de mi hermano. Mis sentimientos de incomodidad aumentaron enormemente, pero era imposible rechazar una invitación así en esta situación. Nota. Toate, no tiene traducción. Significa algo como apuntar desde la distancia. Entonces, ¿esa ola de Sion fue realmente grande, Demolition? ¿De verdad fue solo eso? Creo que también hubo algo de la magia ancestral de Continente, Tendan también. Nota. Tendan, tampoco tiene traducción. Puede leerse como resolución puntual. Aunque técnicamente nos habían invitado al té, lo que se sirvió fue café instantáneo. Sentados en un lado estábamos mi hermano y yo. Al otro lado estaban el capitán Kazama y el teniente Sanada. Un receso para tomar café con 4 personas. De algún modo, la atmósfera se sentía un poco extraña. Capitán Kazama está hablando con mi hermano. Como la hermana menor de esa persona, me quedé sentada en segundo plano, sin hacer nada de acuerdo a mis instrucciones. Aquí mi hermano es el protagonista y yo simplemente un accesorio. Por lo que he visto, Shiba-kun, no llevas un cat contigo, ¿correcto? Cuando pronunciaban el nombre Shiba, se referían a mi hermano. Yo soy la hermana menor de Shiba-kun. ¿Qué utilizas como ayuda? Esta es la primera vez que experimento una cosa así. Es extraño, y aún así no se siente incómodo. Utilizo un CAD especializado, pero en general no se siente muy bien, después de todo, soy malo con magia que requiere un CAD para hacer invocaciones. Oh, ya veo. Si te sientes cómodo al manipular Sion de esa forma, no veo cómo usar CAD pudiera presentar un problema para ti. El tema ya había cambiado de la magia no sistemática de mi hermano a su CAD. Shiba-kun, ¿te gustaría probar el CAD que estoy desarrollando? ¿El teniente Sanada desarrolla CAD? Mi trabajo es el desarrollo de equipo mágico en general, incluyendo CAD. Este en particular es un CAD prototipo que tiene como característica portar cartuchos como almacenaje. De repente tuve la sensación de que los ojos de mi hermano brillaban. Fue una reacción modesta en comparación a la mayor parte de las personas, pero que mi hermano mostrase tanto interés en una cosa ya era algo extremadamente inusual. Me encantaría. Esta probablemente sea la primera vez que lo he visto expresar un deseo tan claramente. Nos llevaron a un lugar que no creí que estuviera dentro de la base, un laboratorio limpio y ordenado. Para mí, quien había estado segura que las bases militares eran todos lugares sucios y desordenados, no pude contener muy bien mis sentimientos de sorpresa. Las leves sonrisas del capitán Kazama y el teniente Sanada que mostraron cuando me miraron fueron muy probablemente debido a eso. Mi hermano observó por todo el lugar con admiración o impresionado. Se siente como si hubiese visto hoy muchos lados de esta persona por primera vez.
Sin embargo, por mucho que haya pensado que esta persona era indiferente a todo, incluso él debe tener cosas que le interesen, entonces, me pregunto, ¿qué piensa él de mí? Esa pregunta apareció repentinamente en mi mente. La respuesta llegó automáticamente. Desesperadamente, luché contra el escalofrío que amenazaba con sacudir mi cuerpo, tensándome tanto como me fuese posible. Miyuki, ¿te sientes mal? Mi cuerpo, muy cerca de empezar a temblar, de repente se detuvo ante el sonido de la voz de mi hermano. No solo mi cuerpo, incluso mi corazón casi se detienen, cuando pronunció mi nombre, Miyuki, se sintió como si estuviera respondiendo la pregunta que me había hecho a mí misma. Como si estuviera reafirmando de forma fría e indiferente la respuesta que ya tenía en mi corazón. Pero la voz de mi hermano no pareció ser fría, por alguna razón, se sintió como si estuviera llena de compasión. No, estoy bien. Creo que estoy un poco cansada. Si tomo asiento por un momento de seguro recuperaré las fuerzas en poco tiempo. ¿Está bien si me siento en esa silla de ahí? Preguntándole al capitán, me fue permitido sentarme en una silla cerca de la pared. Separada ahora de mi hermano, me sentí un poco mejor. Mi hermano sostenía un K grande con forma de pistola, y era instruido por el teniente Sanada. Ante la vista de mi hermano, mis anteriores dudas volvieron a mostrar sus feas caras de nuevo, creciendo, y yo me apoyé en el espaldar fuertemente. Sin importar cuánto sacuda la cabeza, no puedo sacarlas de mi mente. ¿Qué piensa Annie de mí? Estoy segura que no es amor. Es imposible que sea afecto. Podría ser que simplemente soy odiada. Si yo no existiera, si simplemente yo no existiera, mi hermano el estudiante de honor, el atleta élite, y posiblemente un distinguido mago militar pronto, podría vivir su propia vida. Aún así, justo ahora, el estar aparentemente lejos de mi hermano, como si dejase ir su mano, como si me estremeciera, era algo infinitamente más aterrador. El dispositivo tiene secuencias de aceleración y movimiento incorporadas, dando a balas de 7,62 milímetros un rango máximo de 16 kilómetros. Eso es sorprendente. Aún así, las verdaderas aplicaciones, sosteniendo ahora un CAT con forma de rifle de alto calibre y charlando alegremente, la voz de mi hermano se presentó de forma incoherente. En la misma habitación, incapaz de cerrar mis ojos y taparme los oídos, fui forzada a soportar las nubes oscuras nublando mi mente en silencio. Un pensamiento se presentó en mi cabeza, deseando que todo esto terminase pronto. Todo esto mientras que, para evitar que mi egoísmo se mostrase en mi expresión, mantuve una apagada cara de póker tanto como me fue posible. Capítulo 12. 6 de noviembre de 2095 después de Cristo. Casa principal de los Yotsuba, sala de recepción. Ante el sonido de un nuevo llamado a la puerta, Miyuki volteó la cabeza. No es algo tan especial ser simplemente un guardián Yotsuba. Mi propio engreimiento fue parado en seco por Yanagi-san, y aún soy incapaz de ganarle a mi maestro. Tatsuya y Kazama continuaron la historia que Miyuki estaba recordando. No creo que hayas sido engreído al principio. Además, yo tampoco he podido ganarle a él. Parecía que Miyuki se había distraído por un breve momento. Aún así, para ella, se sintió como si hubiera recordado bastantes cosas. Los golpes en la puerta se hicieron presentes de nuevo, esta vez más fuertes. Cuando Miyuki dio su consentimiento, un joven mayordomo entró con un refinado con su permiso. En lugar de decir joven, se podría decir adolescente. No parecía ser muy distinto a Tatsuya en edad. A pesar de eso, el no mostrar una sola señal de fastidio o impaciencia en su rostro indicaba que en verdad había sido bien entrenado. Lo siento muchísimo. De repente el joven empezó a ofrecer disculpas. Los negocios con nuestro asociado anterior se han prolongado más de lo esperado, ¿podrían esperar tan solo un poco más? Pide la señora. Señora se refiere a Yotsuba Maya. Nunca contrajo nupcias. El término señora sería técnicamente incorrecto, pero ni Miyuki, Kazama o Tatsuya tenían como pasatiempo corregir las convencionalidades en el lenguaje. Y en cuanto a ese asunto, incluso si lo hicieran, por el bien de una relación cortés, estaba fuera de cuestión proveer un término más acertado. No hay problema. Inquiriendo a Miyuki y Tatsuya con la mirada, Kazama respondió la petición del joven. Muchas gracias. El joven no se molestó en verificar el consentimiento de Tatsuya y Miyuki. Dejando de lado a Tatsuya, el no preguntarle a Miyuki probablemente se debía a que como familiar Miyuki seguía siendo considerada una de los Yotsuba. Eso no es incorrecto. Tatsuya ni por un momento se consideraba a sí mismo un Yotsuba, pero lo mismo no podía decirse de Miyuki.
Por mucho que fuera capaz de rechazar ser la única hija de Shiba Tatsurou, no podía rechazar ser la hija de Shiba Miya. Por lo tanto, contra sus propios deseos, no podía rechazar ser la sobrina de Yotsuba Maya. Final del capítulo 12.